Hola, bienvenidos al quinto episodio de la serie de Introducción al desarrollo de apps para Windows 8. En el capítulo anterior aprendimos a utilizar ciertos controles como contenedores de otros controles con el fin de organizar mejor la interfaz gráfica en nuestra aplicación. En el capítulo de hoy vamos a aprender un concepto muy importante llamado binding, el cual nos permite enlazar nuestros controles de usuario con elementos de datos o con otros elementos que le provean información. Para ello he creado una aplicación en blanco y en esta haremos lo siguiente. Vamos a crear un nuevo folder al cual llamaremos Views y me quedó mal escrito, cambiémoslo, Views, y dentro de Views vamos a crear una nueva página de tipo blank page. Para el efecto de este ejemplo le vamos a colocar binding page y creémoslo. Mientras se crea, recuerden que esta es una serie de videos, no es únicamente este video. Entonces, si no han visto los demás capítulos de la serie, los invito a revisarlos, ya que muchos de ellos son prerequisitos para comenzar a entender este módulo. También es importante que comenten cualquier duda que tengan, los comentarios en YouTube están disponibles, y también, si lo prefieren, pueden seguirme a mi cuenta de Twitter, la cual está apareciendo acá en este momento, para despejar cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. Bien, organicemos acá nuestra interfaz gráfica y vamos a comenzar. Vamos a hacer una prueba. Perfecto, estamos listos. Tenemos acá un grid que ya lo hemos visto en el episodio inmediatamente anterior, en efecto. Vamos a dividir este grid en 4 partes. Para ello ingresamos al panel de propiedades, presiono F4, en columnas adiciono 2 y hago lo correspondiente en filas. Tenemos una grilla de 2x2. Perfecto. En las dos primeras, es decir, en esta y en esta, vamos a colocar un text box. Como los text box van a ser muy parecidos y van a compartir valores, vamos a crear un recurso. Vamos a escribir page.resource y en estos recursos vamos a definir un estilo para los text box. Entonces creamos acá el estilo, le decimos que este estilo, su target van a ser text box. Y las propiedades que vamos a establecer son las siguientes. Creamos un setter. La primera propiedad que vamos a modificar va a ser el tamaño de fuente. Dejémoslo por el momento en 35. Entonces value igual a 35. Y también vamos a establecer un alto. Setter property, bueno, dejémoslo en automático por el momento. Así que value automático, un alto automático. Y seguidamente establezcamos un margen. Entonces, setter, property. Voy un poco rápido con esto, pero ustedes ya han visto esto en los anteriores capítulos. Y el valor de este margen va a ser por el momento de 50. Ahora creemos los text box por acá. El primero de ellos, text box, acá está, debe aparecer de inmediato con el estilo que le hemos aplicado. Allí está. Solo para hacer una prueba, coloquémosle un valor por defecto. Hola. De acuerdo, es lo que esperaba. El primer text box ya está bien ubicado. Ahora el segundo lo vamos a dejar en grid. Punto, columna 1, es decir, la siguiente. Eso es. Ya tenemos creada nuestra aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya vimos que a nivel gráfico es lo que queríamos, vamos a concentrarnos en el código. Y en el explorador de soluciones vamos a abrir el mainpage.xaml, perdón, el bindingpage.xaml.cs, que es este. Acá está, aumentémoslo un poco y vamos a organizarlo de esta forma. Entonces tenemos en la parte izquierda el contenido de XAML y en la parte derecha tenemos el contenido del code behind de ese XAML, es decir, la parte C#, pero ambos son la misma página. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer que dos propiedades que definamos en esta parte, en la parte de código, sean accesibles en la parte de la izquierda, que es la parte de las etiquetas, la que define nuestra interfaz gráfica. Y vamos a crear una variable que se llame texto1, una propiedad que se llame texto1 asociada a este primer text box y otra que se llame texto2 asociada al segundo text box. Vamos a hacerlo dentro de la clase y aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a crear propiedades completas, es decir, en C# existen lo que se llaman propiedades autoimplementadas. Es decir, yo escribo acá prop, le doy doble
tabulador, y acá él ya me crea una propiedad que está encapsulando una variable, un campo. Sin embargo, como está autoimplementada, yo no sé cuál es el campo que está por detrás de esto. Mientras que si yo creo una como por ejemplo utilizando esta abreviación prof full doble tabulador, es más o menos lo mismo, solo que ya yo puedo identificar cuál es la variable que me sirve de backstore para esta propiedad. Entonces esta propiedad se llama myProperty e internamente realmente lo que está haciendo es encapsulando esta variable myVar. Así que podríamos crearla así o podríamos crearla así, pero para lo que vamos a realizar en este ejercicio, que es binding, necesitamos crearla así con el backing store. Al compilarlo el código es idéntico, o sea, el código de bajo nivel o de nivel intermedio realmente, que es lo que genera C# al compilarse, tiene acá o acá también un backstore. Simplemente que acá nos obviamos ese paso. Pero vamos a ver por qué necesitamos recurrir al backstore. Borremos estas propiedades que acabamos de crear y vamos a crear la propiedad texto1. Para crear esta propiedad hacemos lo siguiente. Escribimos prop full tabulador de tipo string, el nombre del backstore, en este caso va a ser texto1 de esta forma, y el nombre de la propiedad texto1 de esta manera, y enter. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para utilizar binding tenemos que establecer el contexto de datos. Todos los controles que manejan datos tienen un contexto de datos. Esto es con la propiedad dataContext. ¿Para qué nos sirve esto? Una vez hemos establecido el contexto de datos, él ya sabe de dónde va a obtener la información que se le solicite cuando se realiza binding. Si uno no le asigna el contexto de datos a un control, él va a buscar el contexto de datos en el control padre, es decir, en el control que lo contiene. Y así sucesivamente. Si no encuentra contexto de datos en ningún lado, pues no hay lío porque no va a encontrar la información. Pero siempre comienza buscando desde el contexto de datos del control actual hacia arriba a ver quién tiene asignado un contexto de datos. ¿Dónde le vamos a asignar el contexto de datos? Se lo vamos a asignar a la página. Entonces, nuestra página.dataContext va a ser igual a nuestro contexto de datos va a ser la página misma. ¿Por qué? Porque la propiedad la hemos creado dentro de la página. Así que el contexto de datos es ella misma, es this. Bien. Ya tenemos establecido el contexto de datos. Ahora lo que vamos a hacer es que a este textbox, en su propiedad text, le vamos a decir que el valor lo va a sacar por binding. ¿Cómo se le dice esto? Entre llaves, una llave como la que ven acá, decimos binding y el nombre de la propiedad que vamos a utilizar, en este caso texto1. Con esto debería ser suficiente. Vamos a ver que no, todavía hay que hacer algo más. Vamos a hacer la prueba de cómo está quedando nuestra solución. Vamos a abrir a bindingpage.xaml, así que vamos a appx.xaml.cs. Recuerden que control G para ir a la línea 67. Y acá en la línea 67 cambiamos main page por binding page. Nuevamente tenemos que presionar control punto para que Visual Studio nos presente la ayuda y nos agregue el namespace que hace falta. De acuerdo. Ejecutar. Démosle unos segundos a que cargue. Ahí están nuestros dos textbox. Sin embargo, no ha aparecido ningún texto. ¿Por qué no apareció ningún texto? Primero porque no lo hemos asignado. Entonces asignemos acá texto1, nuestra propiedad, igual a hola mundo. Y ejecutémoslo nuevamente. Ahí va, esperemos a que arranque el simulador. Bien, vemos que de igual forma no se ha asignado. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Ya le dijimos cuál va a ser nuestro contexto de datos para todos los controles de la página. También ya cambiamos la propiedad texto1 y le dijimos a este textbox que haga binding contra texto1. Pero hace falta algo muy importante. Cuando utilicemos binding, los controles o las propiedades, mejor, necesitan un mecanismo que permitan que cada vez que le hacen un cambio, le avisen a la interfaz gráfica de ese cambio para que la interfaz gráfica lo refleje, ¿cierto? Para que actualice o tome los valores de las propiedades. Acá no hay manera de hacer eso. La manera adecuada de hacer esto es a través de la invocación de un evento que se llama property change. Esta invocación lo hace automáticamente al runtime cuando encuentra clases o cuando encuentra componentes que tienen implementado ese evento.
¿Cómo sabe él que tiene implementado el evento? Porque son clases que implementan la interfaz que estoy colocando en este momento y notify, como lo ven escrito ahora, property change. De esta forma. Y notify property change por defecto no lo está reconociendo el editor. ¿Por qué? Porque falta una sentencia using. Presionamos control punto y con las ayudas de Visual Studio agregamos la sentencia using que hacía falta. Es decir, ahora el runtime va a encontrar que esta clase, esta página llamada binding page, implementa notify property change y por ende debe tener el evento para notificar los cambios en las propiedades. ¿Cómo lo creamos? Lo podemos hacer manual, pero la forma rápida es posicionándonos en la interfaz, presionamos control punto y las ayudas de Visual Studio me dicen que él me la puede implementar por mí. Le doy y acá quedó implementada. Public Event Property Change Event Handler Property Change. Este es el evento que se va a disparar. Sin embargo, el evento, aunque está definido, no está inicializado en ningún momento. ¿Quién lo inicializa? Lo inicializa el runtime cuando encuentra que la clase o que el componente ha implementado Notify Property Change y que se le ha asignado un contexto de datos. ¿Qué hacemos con este Property Change? Como la idea es notificar cada vez que cambio el valor de una propiedad, simplemente en el set de la propiedad, que es cuando la cambio, lo invoco. Entonces invoco a Property Change, que es este, el cual recibe dos parámetros. El primero, ¿cuál es el objeto que está generando el evento? Pues es toda la página. El evento se genera en la página. Y segundo, unos argumentos. Estos argumentos son de tipo Property Change Event Args y son los siguientes. El primer argumento es, y único argumento, es el nombre de la propiedad. Bueno, la propiedad que estoy cambiando se llama texto1, así que vamos a asignarlo. Bien, ya asignado acá texto1, así que ya está en ejecución. En este momento ya está lista para ejecución nuestra página. ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado el valor de la propiedad y hemos notificado a la interfaz gráfica que eso ha sucedido. Tenemos que tener presente que Property Change puede no estar inicializado aún cuando se invoque, porque el runtime lo puede invocar en X momento determinado. Así que es conveniente siempre preguntar acá si Property Change es diferente de null. Con eso nos aseguramos de solo invocarlo cuando ya esté inicializado. Ejecutémoslo. Acá está. En efecto, ya tomó el valor de la propiedad que era lo que queríamos inicialmente. Es decir, hemos logrado nuestro objetivo. Si nosotros quisiéramos que el textbox 2 cogiera el valor de la misma propiedad, solo habría que hacer lo siguiente. La propiedad texto lo va a tomar por binding de texto 1. Ejecutémoslo y confirmémoslo. 1, 2 y ahí está. Listo. Está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que lo tome de otra propiedad? Digamos de texto 2. Entonces copiemos toda esta propiedad. Queremos una idéntica que se llame texto 2, ya no texto 1. Texto 2 por acá, texto 2 por acá. Lo cambiamos en varios lugares. Habría sido más práctico utilizar el replace de Visual Studio, pero bueno. Y por acá finalmente también. Ahora acá lo vamos a asignar. Texto 2 es igual a, coloquémoslo en inglés, hello world, de esta forma. Y cambiemos acá la asignación por texto 2. Ejecutemos el simulador. Y nos vamos a encontrar que en efecto funciona de manera directa. Muy bien, vamos de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con algo de código redundante, es decir, esto es prácticamente este mismo código, solo cambió el valor del parámetro. Se debe poder hacer algo al respecto. Lo seleccionamos, clic derecho, refactor, extract method. Y le colocaremos a esto rise property change. Es simplemente el nombre de un nuevo método que hemos creado. Y acá quedó ese método. ¿Qué debe recibir rise property change? Entonces va a recibir como parámetro el nombre de la propiedad. Coloquémosle property name. Y ese lo vamos a reemplazar acá por esto. De tal forma que cuando yo modifico el valor o la propiedad texto1, acá invoco esta función y le digo que el parámetro property name va a ser igual a texto, es decir, al nombre texto1 de la propiedad.
Si esto nos quedó bien y vamos a colocarle un poco de orden, para texto 2 nos debe funcionar exactamente igual. Así que copiemos este pedacito de código y todo esto de acá nos sobra porque ahora lo vamos a convertir en lo que acabamos de crear arriba. Entonces esto es texto 2, de esta manera. 1, 2. Verifiquemos a ver si está funcionando. Tiene que estar funcionando idéntico, solo que ya tenemos un código mejor construido. Ahí va el simulador y en efecto, estamos bien. ¿Podemos seguirlo mejorando? Sí. Si hay algo que es un poco molesto es tener que escribir siempre acá el nombre de la propiedad. O sea, si estoy en la propiedad texto 1, obviamente este es el nombre de la propiedad. Y si estoy en texto 2, obviamente este también es el nombre de la propiedad. Y si tenemos muchas propiedades, pues eso sobra. ¿Cómo podemos corregirlo? Podemos utilizar un atributo, que un atributo es una de las características existentes en .NET que fue replicada también acá en WinRT, que es el atributo llamado ColorMemberName. ¿Cómo marco el atributo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este parámetro lo voy a marcar con ese atributo ColorMember, me quedó escrito member name, de esta forma. Como no lo ha reconocido el IDE, de hecho no va a compilar, pues presiono control punto para que agregue la sentencia using que hace falta, que es System Runtime Compiler Services. Y lo que hago es ahora decirle a este property name que por defecto su valor sea nulo, tal como lo vemos acá. ¿Qué va a hacer cuando tiene este atributo? Este atributo quiere decir que si no me asignan el valor de la propiedad, que de hecho es opcional porque ya le asigné un valor por defecto, si no me asignan el valor, él va a utilizar como valor el nombre del método o de la propiedad que lo ha invocado. Entonces, ¿de qué propiedad lo estamos invocando acá? Desde texto 1. Por ende, si yo no le envío acá texto 1, al invocarlo, el atributo ColorMemberName detecta que se está llamando desde esta propiedad y ya deja asignado el valor. Entonces me queda mi código mucho más claro y sencillo. Ejecutémoslo. Iniciamos el simulador. Y acá lo tenemos. Sigue funcionando de acuerdo a lo esperado. Eso quiere decir que vamos muy bien. Bien, ese es el núcleo fundamental del binding, es esto. O sea, esto que acabamos de ver ya son los fundamentos. Repasemos qué acabamos de hacer. Primero, creamos unas propiedades, ¿cierto? Esas propiedades tienen backstore, es decir, es un campo privado encapsulado en un campo público. Segundo, asignamos el data context. ¿Dónde lo asignamos? Acá. En este caso le dijimos el data context es la propia página. Podría ser otro objeto. Y tercero, asignamos los valores. Una vez tenemos esto, que con esto ya funciona, tenemos que crear el mecanismo de notificación, el que le avise a la interfaz gráfica que hubo un cambio sobre esos valores. Ese mecanismo lo logramos implementando la interfaz eNotifyPropertyChange. Esta interfaz tiene un único miembro, que es este evento, este manejador de eventos, y lo que hicimos fue, dentro de cada propiedad, llamar a ese manejador de eventos cada vez que se hace un cambio. Finalmente lo optimizamos un poco para que no tener tanto código repetitivo y para no tener que escribir tanto, con el último ejercicio que hicimos creando un evento, un método llamado RisePropertyChange, el cual valida que no sea nulo y crea las demás cosas necesarias, y aparte es capaz de deducir automáticamente el nombre de la propiedad. Esto está funcionando como tiene que ser. Ahora vamos a pasar a una siguiente instancia del binding. Así como lo tenemos, no es que sea lo ideal. O sea, lo ideal del binding, y es por orden porque así como lo tenemos funciona, no es que hagamos precisamente binding contra nuestro code behind, sino que nuestro modelo de datos haga parte de una estructura diferente. Así que vamos a hacerle un pequeño refactoring a esta clase que tenemos en este momento para ver cuál es la manera ideal de tenerlo implementado. Bien, para tal fin, vamos al explorador de soluciones y vamos a agregar un nuevo folder. Este folder lo llamaremos Models. Y aquí vamos a crear una nueva clase. Como estamos en una etapa tan solo de instructiva, vamos a crear una nueva clase y la cual la llamaremos simplemente MyModel o mi modelo. De esta manera. Importante tener en cuenta que las clases que utilicemos como modelo o como fuente de datos tienen que ser públicas. Por eso lo hemos establecido público acá de una vez. Permítanme un segundito, cuadramos acá el zoom. Bueno, hagámoslo por acá abajo porque se me descontrola un poco. Así.
Bien, ya la tenemos implementada. ¿Qué vamos a mover al modelo? Recordemos acá nuestro code behind. Lo primero es que el modelo tiene que, en efecto, implementar notify property change. Así que lo vamos a mover de nuestro code behind para dejarlo acá. Recordemos adicionar el namespace correspondiente. Control punto y lo asignamos. Las dos propiedades que definimos también nos las vamos a llevar, así como el método que creamos para hacer el raíz del evento. Dejándolo acá de esta forma. Y también esto, que es el evento como tal, lo vamos a llevar para esta funcionalidad. Si presiono Control ED, el sistema me ayuda a formatear de alguna manera el código, principalmente a ubicar mejor los corchetes. Bien, entonces tenemos acá el manejador del evento, la propiedad número 1, la propiedad número 2, y tenemos en la parte de abajo el raíz property change, que es el método que creamos para facilitarnos un poco las cosas. Vamos a partir de esta base y lo que vamos a hacer ahora en el code behind, en bindingpage.xaml.cs, es crear un nuevo objeto de tipo miModelo. MiModelo, control punto para adicionar el namespace faltante. Coloquémosle simplemente myModel. Y myModel va a ser un objeto de esta instancia. De esta manera, entonces, acá tenemos una nueva instancia de nuestro modelo de datos y lo que haremos es asignarlo acá como data context. Ya no va a ser toda la página, sino que si mis datos están en este modelo de datos, pues lo coloco de esta forma. Y acá nos quedaría mi modelo.texto1 y mi modelo.texto2. Ejecutémoslo y la solución tiene que seguir trabajando tal como lo teníamos anteriormente. Bueno, por acá nos está diciendo que está haciendo falta algo. Vemos por acá que podemos haber borrado. Ahí va. Vemos la lista de errores. Dice que nos faltó por acá esto. Sí, tenemos que darle 2 puntos para que implemente la interfaz. Compilemos con F6. Por acá, sí, me faltó el color member name, asignar el using, control punto, asignado también. Compilemos con F6 y quedó perfecto. Esperemos que termine, ahí va. Ejecutemos el simulador y tiene que estar trabajando como si nada. Vean que el único cambio que hicimos fue mover la lógica de datos a otra clase. Y lo hicimos por orden. En la jerga de las aplicaciones creadas de esta manera, en especial con patrones como modelo vista presentación o modelo vista controlador o MVVM, que es modelo vista vista modelo, también tenemos que se conoce como modelo el origen de los datos. Entonces acá establecimos como nuestra clase de origen de datos, mi modelo, donde nos llevamos toda la lógica que ya teníamos creada y acá simplemente estamos invocando o asignando el modelo como fuente de datos y nuestra aplicación ha seguido funcionando como estaba hasta el momento, es decir, hasta acá vamos sin contratiempos. Podemos seguirlo mejorando aún más. Si ya tenemos el modelo por aparte, lo cual de paso nos permite identificar que podemos crear n modelos por aparte, pero hay varias cosas a tener en cuenta. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, asigno acá nuevamente texto 2 con hello world? No he cambiado el valor de la variable. Sin embargo, aunque no lo he cambiado, pues se ha disparado el evento como si hubiese cambiado el valor de la propiedad. Técnicamente lo asigné, pero no lo cambié. Así que podríamos cambiar la lógica de este raise property change para que valide cuando le estoy asignando un valor nuevo y solo en ese momento dispare el evento. Eso no es muy complicado de hacer. Sin embargo, esto ya viene hecho y vamos a aprender a utilizarlo. Vamos a darle clic derecho al proyecto, adicionar nuevo ítem, seleccionamos Windows Store, pero no vamos a seleccionar Blank Page, sino Basic Page. Esto tiene un motivo. Cuando yo le voy a adicionar a uno de estos que no son los más simples, sino que ya vienen preconstruidos, Visual Studio me advierte que debe crear elementos adicionales dentro de la solución para que esa plantilla funcione. Yo le voy a decir, sí, cree elementos adicionales. Cuando crea el elemento adicional, ¿qué va a suceder? Si reviso la carpeta Common, y esperemos porque hasta ahora está cargando la información necesaria, si reviso la carpeta Common, allí me voy a encontrar unos archivos que no estaban antes. Uno de esos archivos, y quienes recuerden el primer o segundo capítulo de esta serie, vimos algo al respecto. Uno de esos archivos se llama bintablebase.cs. Vamos a esperar un segundo que cargue. Acá está. Veanlo. Este archivo no estaba, ahora se creó. Bintablebase.cs, y lo tenemos acá en pantalla, ya implementa
y agrandémoslo un poco, ya implementa iNotify Property Change. De hecho, tiene la misma lógica que teníamos del manejador de eventos y inclusive, en vez de tener un Raise Property Change, tiene un método llamado setProperty que también utiliza el tema del Color Member Name para saber en un determinado caso cuál es el nombre de la propiedad que lo invocó. En resumidas cuentas, sin entrar en detalles de la implementación, BinDableBase lo que está haciendo es lo que ya tenemos, pero adicionalmente valida que el valor que estamos asignando sea diferente al valor que tenía asignada anteriormente la propiedad. De tal manera que solo llama a Property Change cuando el valor es diferente. Si le asignamos el mismo valor, no lo llama. Y pues esta es la funcionalidad que queríamos montar, así que si ya está creada, ¿para qué la vamos a montar? ¿Qué hicimos entonces? Como esta funcionalidad, vamos a cerrar acá todas las páginas que tenemos abiertas en el momento. Como esta funcionalidad ya existía, lo que hicimos fue crear una página de tipo Basic Page, no Blank Page, Basic Page. En este momento la voy a ahorrar. El único motivo por el cual la creamos fue para que en la carpeta Common se adicionaran algunas otras cosas que ya utilizaba ese template. Dentro de esas cosas, BinDableBase.cs. Así que procedamos a implementar el cambio. Si voy a mi modelo en este momento está implementando iNotify Property Change. Quitémoslo. ¿Por qué? Porque sabemos que toda esta misma lógica está en BinDableBase. Control punto para que adicione el using. Ahí quedó. Y ya hay cosas que me empiezan a sobrar. Por ejemplo, ya no necesito tener definido el evento porque allá ya está. Y ya no necesito llamar este método porque allá incluso ya está. Y hay uno que hace más cosas como lo vimos hace un momento. Lo único que tengo que hacer es que BinDableBase implementa, y creo que eso no se los mostré hace un momento, implementa este método, setProperty. Entonces vamos a cambiar esto por setProperty de la siguiente forma. Llamo a setProperty, vean que el compilador me lo autocompleta porque pues en efecto estoy heredando de BinDableBase. Y aunque setProperty es genérico, es decir, yo tendría que pasarle el tipo de dato de mi propiedad actual, yo lo puedo omitir y él ya sabe que es el tipo de dato, él lo puede inferir automáticamente. ¿Qué parámetros requiere setProperty? Requiere el storage, es decir, donde estamos guardando nuestra información, pasado como referencia. Entonces, referencia a nuestro storage, que en este caso es texto1, coma, el valor que vamos a asignar. Ah, bueno, el valor es simplemente valor. Y finalmente el nombre de la propiedad. El nombre de la propiedad puede ir en nulo porque él también utiliza color member name. Tampoco tenemos que asignarlo. ¿Por qué? Porque en efecto él internamente va a comparar. Si el valor que voy a asignar es diferente del valor actual de la propiedad, entonces ahí sí lo asigna y dispara el evento. Si no es diferente, pues no lo asigna y no dispara el evento. Entonces vean que se nos compactó un poco el código. En vez de tenerlo como estaba acá más abajito con asignación y luego nuestro método de análisis, él en este solo método hace absolutamente todo. Procedamos a aplicarlo acá abajo. Es exactamente el mismo, solo que le envío el back storage diferente, que es texto2. Así las cosas, ejecuto y vamos a ver el resultado. Debe estar funcionando exactamente como venía funcionando. Ahí está. Entonces, miren que iniciamos con una implementación un poco bruta de lo que es el iNotify Property Change, luego la evolucionamos, la mejoramos y finalmente queríamos mejorarla más, pero sabemos que WinRT o Visual Studio mejor ya trae implementado BinDableBase donde nos abstrae parte de la lógica nueva que queríamos incluir. Es decir, en adelante yo puedo crear siempre mis modelos heredando de BinDableBase para ya tener esta funcionalidad. ¿Cómo sacar BinDableBase? No lo olviden, adicionando cualquier ítem, por ejemplo, el tema de la plantilla básica, no la en blanco, para que él adicione los ítems que hacen falta. Así que ya tengo BinDableBase acá y ya me está funcionando el tema del binding. Miremos la página, porque hay mucho más que decir acerca del binding. Esta no es nuestra página, es la que tenemos acá en Views. Vamos a darle un poco de zoom. Si yo me fijo en las cosas que tengo en binding, me doy cuenta que puedo hacer cosas aún más interesantes. Traccionemos la pantalla y vamos a colocar otro textbox, pero ahora lo vamos a colocar en la siguiente fila. Por ejemplo, en row 1. Acá está. Y le vamos a hacer binding ya no contra una propiedad. Vean que le estoy haciendo binding contra la propiedad texto2. Pero yo podría decirle, no, yo quiero que este textbox tenga siempre el mismo valor que esté en el textbox de acá, en el que tiene el texto 1. Así que yo puedo hacer binding no solo contra propiedades, sino también contra otros elementos de mi interfaz gráfica. Así que, ¿cómo hago eso? Yo le puedo decir, haga binding contra, ahora le digo element name, acá está. ¿Cuál es el nombre del elemento? Bueno,
este textbox no tiene nombre, así que le vamos a poner nombre. X2.name. Le colocaremos text principal de esta forma. Así que element name va a ser binding contra text principal. Ah, bueno, pero es que texto es una propiedad de texto, así que listo. Voy a sacar el valor de text principal y el valor lo voy a sacar de la siguiente ruta. La ruta es la propiedad a la que queremos acceder. Por ejemplo, la propiedad text. Y eso es todo. Ejecutémoslo. ¿Qué vamos a encontrarnos? Que este nuevo textbox tiene el mismo valor del primer textbox que dejamos establecido. ¿Cierto? Ahí está. ¿Podemos ir un poco más allá? Claro, vean que si yo modifico los valores de este primer textbox, por ejemplo, un gran saludo, inmediatamente veo eso reflejado en el otro textbox. ¿Por qué? Porque el binding de este textbox de acá abajo, le estoy diciendo que el valor de la propiedad text lo tome de la propiedad text de otro elemento en pantalla, el cual pues lo ubicamos a través del nombre, ¿cierto? Esta es otra manera de hacer binding, pero podemos ir todavía más allá. Vamos a copiar este mismo textbox y lo vamos a colocar en row 1, pero también en columna 1, es decir, en el cuadrante inferior derecho del grid que acabamos de crear. Ahí debería ya aparecerme, sobró una comilla. Ups. Vamos a borrar esta comilla que me sobró y que aparezca, que aparezca. No apareció. ¿Qué pasó por acá? Creo que le metí un garabatico, que acá hay un punto volanda. Y acá me sobra grid. Coloqué dos veces grid.row y era grid.color. Vale. Grid.row y acá grid.color. Y tiene que aparecer, apareció. ¿Qué le vamos a decir en este caso? Ya no le vamos a decir que saque el valor del texto de la propiedad texto de este otro textbox. Vamos a decirle que utilice, por ejemplo, la propiedad width. En la propiedad width que hay, una medida, ¿cierto? Entonces, no sabemos si esa medida está o no establecida. Ya podemos ver que no, pero ejecutémoslo a ver qué puede pasar. La propiedad width no está establecida en el textbox porque lo que sucede es que ese textbox utiliza su tamaño de acuerdo al tamaño del contenedor, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño del contenedor? La celda. Entonces, él no tiene propiedad width, él sabe que tiene que estar dentro de la celda y que hay un margen que le restringe ese tamaño. Pero vamos a colocarle un margen de manera forzada, un tamaño de manera forzada. Entonces, este primer textbox que está acá, vamos a cambiarle el width. El ancho va a ser 200. Ya cambió de tamaño. De hecho, ya podemos ver en línea que sí está funcionando. Coloquémosle 500 y ahí está. Coloquémosle 600. Acá en tiempo de ejecución ya vemos que está cambiando. En tiempo de diseño, perdón. Ahora veámoslo en tiempo de ejecución. Ejecutamos nuevamente el simulador y nos damos cuenta que en efecto este textbox, la propiedad textbox, la propiedad texto de este textbox está haciendo binding contra la propiedad ancho de este otro. Y a su vez este otro textbox está haciendo binding contra la propiedad texto. Entonces vean que hay muchas maneras de hacer binding. Podemos ir todavía más allá. Este que le dijimos que sacara el ancho de este otro textbox, vamos a volverlo a cambiar. Quitemos este ancho de acá, dejémoslo que siga siendo automático. Y todos los controles, o la mayoría de los controles que se presentan al usuario, tienen una propiedad llamada tag. Tag es para meter lo que queramos, es de tipo object. Podemos meter imágenes, videos, sonido, textos, lo que queramos. En este momento vamos a meter un texto. Como texto vamos a colocar un lorem ipsum. No sé si todos sepan qué es un lorem ipsum, pero vamos a abrir acá Internet Explorer y vamos a buscar por acá algo que se llama cup. Se escribe cup, cake, ipsum. El lorem ipsum es un texto muy frecuentemente utilizado para colocar texto dummy, por decirlo así, en el diseño de una interfaz gráfica. Así que yo suelo utilizar esta página Cupcake Ipsum para hacer algo un poco más chévere. Entonces en Cupcake Ipsum es el lorem ipsum clásico, pero con textos un poco más interesantes, relacionados con postres. Le vamos a decir un párrafo de tamaño corto y que comience con esto y algo de esto, generar. Y acá ya nos lo generó. Lo copiamos al clipboard o también lo podemos hacer por acá. Control C. Así que en tag vamos a meter ese texto que acabamos de generar de manera automática. Ahí está. ¿Qué le vamos a decir? Que el texto no me lo saque de la propiedad width de otro control, sino que me lo saque de la propiedad tag de este mismo control. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, una opción es colocarle el nombre al control, pero otra es colocar que haga binding contra un relative source. ¿Relativo a qué? Entonces, relativo a sí mismo. Es decir, acá escribo la palabra
self. Y ya vimos que automáticamente apareció. Corrámonos más a la derecha. Vean, acá está. Ejecutémoslo. ¿Cierto? Entonces le dije, haga binding de la propiedad text con la propiedad tag de mí mismo. Por eso le digo relative source igual a self. Ahí está. Bueno, no sé el texto completo, pero ya es un tema de forma. Vamos a hacer que se vea el texto completo para que sea más interesante. Hay una propiedad que se llama text wrapping. Le vamos a decir que sí, en efecto, wrap. Y ahí ya aparece. También veo que inclusive se me pasa como un poquito, pero eso podemos modificarlo levemente. De pronto yo puedo decirle acá que tenga menos texto o algo así. Ejecutémoslo. Y acá ya está. Esperemos a que nos lo muestre en pantalla. Ahí está el resultado. Es más, yo puedo copiar este cupcake ipsum, copiémoslo acá arriba y pues de hecho tiene que quedar ahora acá en el segundo control también. Bueno, ambos quedaron con el mismo valor. Fíjense entonces que con binding se pueden hacer muchas, pero muchísimas cosas. Vamos a hacer algo más chévere. Volvamos a nuestra interfaz gráfica y vamos a ver qué se me ocurre de ti. Ya, listo. Vamos a eliminar los dos textbox de la parte inferior y vamos a cambiar esos controles. El primero que vamos a crear acá es un checkbox, ¿cierto? Es más, no utilicemos un checkbox, si lo utilizamos, bueno, utilicemos un checkbox. Y este checkbox le vamos a colocar un label, eso es lo que se llama la propiedad content. Entonces, content igual a, coloquémosle progress. Progress. Ahí está. Y lo vamos a colocar ¿dónde? Lo vamos a colocar en grid.raw1, en la fila 1. Ahí está nuestro checkbox. Si recuerdan cuando vimos el checkbox, vimos que no es como muy bonito, porque no se escala tan fácil y todo esto, pero entonces vamos a meter todo este checkbox dentro de un viewbox para repasar un poquito. Y vamos a decirle ahora que este viewbox es el que está en el grid row 1. De esta forma. Ahí está. Ese es nuestro checkbox. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente recuadro, es decir, en el cuadrante inferior derecho, vamos a colocarle algo de zoom por acá. Vamos a utilizar otro control que es súper chévere, que se llama Progress Ring. ¿Qué es Progress Ring? Es la bolita que va dando vueltas cuando estamos esperando que suceda una operación. Así que vamos a crear acá un Progress Ring ubicado en grid.row1 y grid.columna 1. Ahí está. Le vamos a decir a este ring lo siguiente. Lo primero es que tenemos que colocarle un ancho y un alto. Entonces un alto de 200 y un ancho de 200. Lo dije al revés, pero lo escribí correctamente. Ahí está, 200 por 200. Este ring, perdón, para que esté ejecutándose tenemos que cambiarle la propiedad isActive y ponerla en true. Ejecutémoslo. Vamos arrancando el simulador y tiene que aparecer rápidamente. Ahí está, ¿ven? Está dando vueltas indicando que está ocurriendo algo en segundo plano. Si lo ponemos en isActive igual a true, entonces se muestra porque está activo. Lo que vamos a hacer es cambiarle el comportamiento. Esta propiedad que acabamos de ver, la propiedad isActive, le vamos a decir que el valor lo saque del checkbox. Así que le decimos acá, señor, haga binding contra otro elemento que está en pantalla, que va a ser el checkbox. No tiene nombre, pongámosle nombre. x2.name, digámosle progress activator, de esta forma. Ahora, tengo que establecerle de dónde saco el valor. Utilizo para ello la propiedad path. ¿Cuál es la propiedad del progress activator que voy a utilizar? Es la propiedad que se llama isChecked. Veamos cómo se escribe. Si yo miro este checkbox, miro acá isChecked, se escribe así. Entonces utilicemos esta misma propiedad, isChecked, para que haga binding acá. Entonces repasemos. El progress ring ya existe y el valor de la propiedad está activo. La saco de hacer binding con un control llamado progress activator, que es un checkbox, exactamente a la propiedad isChecked. O sea, si el checkbox tiene la propiedad check en true, tiene que aparecer el ring dando vueltas de espera. Y si está en false, el ring tiene que desaparecer. Clic, ¿cierto? Ahí apareció, que es justo lo que queríamos. Ahora quitémosle el check y desaparece. Fácil, ¿cierto? De hecho es facilísimo de hacer. Como pueden ver,
las cosas que podemos hacer con binding son ilimitadas, porque puedo hacer binding contra lo que yo quiera. ¿Qué es importante acerca del binding? Que nos permite separar mucho la lógica de la aplicación de la lógica de la interfaz gráfica. Fíjense que acá en ningún momento tuve que hacer una sola línea de código adicional para decirle que al darle clic en el checkbox aparezca el progress ring. Simplemente cambié propiedades de los controles, que lo hubiera podido hacer inclusive desde el editor gráfico, no desde el código XAML. Y aún así logré una funcionalidad. ¿Cómo? Con los binding. Comencé a armonizar una cosa con la otra. Entonces, podemos llevar el binding tan allá como querramos. Hay más que decir sobre el binding. Hemos hecho binding con elementos independientes, con un modelo de un único elemento. Tenemos que aprender en el próximo capítulo a hacer binding con una lista de datos y a mirar otras cosas importantes como por ejemplo los converters, que también es un tema clave a tener presente. No siendo más, señores, pues eso es todo lo que les quería mostrar en este capítulo. Recuerden, en esta cuenta de Twitter pueden conseguir información adicional o despejar las dudas que tengan, o también comentando acá dentro de YouTube. Estén pendientes del próximo episodio y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.